Vamos a orar, hermanos, y vamos a estar comenzando el mensaje. Señor, bendiga este tiempo. Señor, bendiga esta hora. Señor, ayúdanos a ir comprendiendo, Padre, y bendiga la predicación. Obre, Señor, en esta tarde, que no sea yo, sino su Santo Espíritu, Señor, el que obre en los corazones. Eso lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. La pregunta del día de hoy es: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? El versículo 2 vamos a ver el día de hoy esta pregunta, ¿verdad? Es una pregunta bastante larga, pero en sí son dos preguntas ligadas en sí. Dice el versículo 2, lo voy a leer una vez más. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es una pregunta interesante. Y bien, en la serie, ¿verdad?, hemos visto ya algunas preguntas, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento se hacen, y todo es bajo un principio bíblico. ¿Y qué podemos aprender de esto? Y antes de comenzar, hermanos, se me viene a la mente algo que quizás será un poco, ni alcanzo, pero creo es parte de lo que nuestra vida diaria, lo vemos algo tan chico. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes, ¿verdad?, este fin de año comieron tamales, ¿verdad? Todos nosotros nos encanta comer. A todos nosotros nos encanta comer, ¿verdad? Una comida típica de aquí, pues obviamente son los tamales. Cuando comemos un tamal estamos tan ansiosos de comer el sabor, ¿verdad?, de lo que es, de lo que trae dentro. Porque muchas veces cuando vemos los tamales, ¿verdad?, todos se ven igualitos, ¿verdad?, con su hoja de maíz, su masa, pero nunca podemos ver lo que hay algunos que sí que hacen trampa y marcan los tamales. Esos son de carne, no se lo voy a dar al otro. Pero, vamos, una vez cuando yo estaba más chico, ¿verdad? Una vez sí estuve chico. Mi mamá hacía tamales de carne, hacía tamales, pero hacía otros tamales que no les echaba nada, eran los tamales tontos. No sé si le tocó comer uno de esos, que nomás eran pura masa y ya. No había nada de relleno, no había nada de todo eso. Y pues cuando uno come el tamal, ¿verdad?, quiere saborear la carnita, quiere saborear lo que es el elote. Y comí ese tamal y pues no, le seguía, ¿verdad?, con el tenedor y nada, ¿verdad? Ya me lo acabé y pues era un tamal que no traía absolutamente nada. Aparentaba ser de carne, se veía muy rico, pero vacío, sin carne, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la apariencia es la que guía a mucha gente a tomar decisiones por lo que ve. La apariencia, lo que vemos, lo que está delante de nuestros ojos, guía mucho a lo que nuestras decisiones que vamos a tomar. Vean su pantalla, mucha gente es como los globos de fiesta, brillantes y coloridos, solo hasta que el pequeño alfiler no demuestre que están llenos de aire y vacíos. Y una de las cosas, hermanos, que debemos que entender es que la apariencia, muchas personas se preocupan por la apariencia. ¿Y cuántos? Y estamos viviendo, hermanos, aquí en el versículo 2, ¿por qué gastáis? ¿Por qué gastáis? En nuestra vida, hermanos, siempre va a haber algo que vamos a gastar. Siempre va a haber algo que vamos a pagar un precio. En medio de una generación materialista encontramos a tanta gente viviendo para lo material, viviendo para lo terrenal, viviendo para lo temporal. Hermanos, y muchas veces esa actitud batallamos nosotros como cristianos al no entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y que somos peregrinos en esta tierra. Y vemos aquí ahora a Jehová haciéndole una pregunta al pueblo de Israel. Y en esta tarde quisiera simplemente, muy rápido, simplemente mostrar tres cosas de lo que esta pregunta refleja y lo que esta pregunta nos puede enseñar en esta tarde. Y primeramente quisiera comenzar diciendo, vean, voy a leer una vez más el versículo: ¿por qué gastáis entonces el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Vean lo que refleja esto primero: una búsqueda a la satisfacción. Una búsqueda a la satisfacción. Voy a leer desde el versículo 1, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis entonces el dinero en
en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de Dios. Hermanos, Jehová le estaba haciendo una invitación a Israel, una invitación que era gratuita. Les está diciendo, venid. Noten cómo el capítulo comienza, hermanos, con una invitación a venir gratuitamente, ¿verdad? Dijeron por ahí sin gas, ¿verdad? Sin gastar. A algunos les gusta mucho, ¿verdad? Y venir gratuitamente a adquirir aquello que ellos necesitaban para vivir. Curiosamente, Jesús, ya en el libro de Mateo, hace una afirmación bastante similar. Noten Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aunque la invitación, hermanos, era gratuita, vemos que ellos no estaban buscando aquello que realmente los iba a saciar. Y Jehová les pregunta, ¿por qué gastáis vuestro dinero? ¿Por qué trabajáis en lo que no sacia? Los israelitas habían gastado todos sus recursos en algo que a ellos les estaba saciando para sí, o algo que a ellos les estaba dando satisfacción. Y qué curioso, ¿verdad? Porque Jehová les hace esta pregunta: eso, lo que ustedes están buscando, donde ustedes están gastando, no les va a saciar. Hoy en día, hermanos, aunque el evangelio es un regalo gratuito, vemos al ser humano buscando satisfacción. Vemos al ser humano buscando satisfacción propia y llenar el corazón con algo que solo Dios puede llenar. Pero entonces, ¿por qué el ser humano busca satisfacción? Vea, primero, por lo que deseaban. Los israelitas estaban buscando satisfacción por sus deseos, por lo que ellos estaban deseando. Cuando Jehová pregunta por qué estaban gastando sus recursos en lo que no es pan, les estaba haciendo entender que ellos estaban en busca de algo que ellos no necesitaban. Y tal parece que muchas veces, que aunque no lo necesitemos, nuestro corazón se encuentra ahí. Es lo que dijo Jesús en Mateo 6:21, vean su pantalla, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y el día de hoy vemos en medio en las películas, en los medios, ¿verdad? Quieren hacernos entender de que donde está aquello que más deseamos, donde lo que tú más deseas, donde tú más anhelas, ahí vas a encontrar aquello que te va a saciar. Vas a encontrar aquello donde está la satisfacción. Solo déjate guiar por tu corazón. Así lo pintan las películas. Hazle caso a tu corazón. Y sí, quizás se ve muy bonito, quizás se ve todo, pero es importante que como cristianos basemos nuestros deseos en buscar de agradar a Dios. En buscar de agradar a Dios, que nos da todas las cosas, y no agradarnos a nosotros mismos. La naturaleza pecaminosa, hermano, tiene deseo de querer satisfacerse. Nuestra naturaleza busca el deseo de querer satisfacerse. Pero Gálatas nos advierte, vean ahí en su pantalla, en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, y no que satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y muchas veces cuando alimentamos los deseos de la carne con cosas que no le agradan al Señor, muchas veces nos vamos a encontrar sobre una senda buscando aquello que nunca va a saciar nuestra vida, aparte de lo que es el Señor Jesucristo. Lo que claramente entendemos que hoy en día es que lo que la gente busca es su satisfacción en el dinero, materialismo, que son cosas que solamente satisfacen un momento, pero no para siempre. Y cuando Jehová les pregunta el por qué estaban gastando en eso, no solo reflejaba su deseo de su corazón, pero también reflejaba que su deseo y su búsqueda y en su gasto estaba en algo totalmente vacío. Pero no solamente vemos por lo que deseaban, vemos también, segundo, por lo que vivían. Hermanos, y vean lo que una vez más la pregunta, no vamos a salir mucho de la pregunta otra vez, ¿por qué gastáis entonces el dinero en lo que no es pan? Hermanos, cualquier persona, cada persona en este mundo, si usted le pregunta, tendrá una razón por la cual vivir.
Va a tener una razón por el cual vive. O para algunos va a ser sus estudios, va a ser su carrera, su profesión, su familia. Y puede preguntarle a quien sea. Inclusive a nosotros los cristianos, obviamente tenemos una razón por el cual vivir. Y en el versículo Jehová pregunta, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Hermanos, el pan en la Biblia siempre se reflejaba a aquello por el cual las personas, los humanos, los israelitas vivían. Era su sustento por el cual vivían. Era aquello que ellos necesitaban para vivir. Y Jehová les pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Juan 6:35 nos dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es aquel pan de vida, hermanos, aquello que será nuestra razón de vivir, aquello por el cual vamos a estar viviendo. Los israelitas estaban viviendo para algo que a ellos no les servía para vivir. Estaban buscando algo vacío. Y los israelitas estaban gastando sus recursos en aquello que no servía para vivir. Muy parecido, ¿verdad? Muchos de nosotros que se nos olvida para quién vivimos. Muchas veces nosotros se nos olvida por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos un tiempo limitado aquí en la tierra y debemos recordar que nuestra vida se caracteriza por vivir para el Señor. Se caracteriza por agradar al Señor, aquel que es el pan de vida, aquel que simplemente puede saciarnos lo que nosotros necesitamos. Jehová, el Dios de Israel, quería hacerles entender al pueblo de Israel que su búsqueda se estaba yendo por algo que no valía la pena. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Note, Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hay una razón por la cual vivir, que es vivir para el Señor. Pero no solamente los israelitas estaban en búsqueda de una satisfacción. Estaban en búsqueda de aquello que quería satisfacerle. Vean entonces, 2, un camino hacia la satisfacción. Un camino hacia la satisfacción. No solamente estaban en búsqueda de la satisfacción, pero vean también, segundo, un camino hacia la satisfacción. Vamos a leer por favor y vamos a pasar al versículo 7. Noten lo que dice aquí, las mismas palabras de Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego dice el por qué. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son vuestros caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, no solamente estaban buscando, pero vemos que estaban tomando una senda, estaban tomando un camino, una dirección para conseguir aquello que les estaba satisfaciendo. El ser humano el día de hoy ha creado tantos caminos para llegar a aquello que quiere, aquello que le satisface. Inclusive, el ser humano ha creado tantos caminos para llegar al cielo, supuestamente. Y en esos versículos leíamos y nos damos cuenta que Jehová manda a dejar el camino por el cual ellos andaban. Deje el impío su camino. Pero entonces, ¿en qué caminos estaban ellos para lograr satisfacción? Vea primero, una actitud incorrecta. Una actitud incorrecta. ¿Cómo era la actitud de los israelitas? Y el mismo versículo nos dice cómo era la actitud de algunos de ellos. Vea, deje, ¿quién? El impío su camino. Ellos tenían primero una actitud impía. Una actitud impía. Una persona impía, hermanos, es lo opuesto a una persona piadosa.
Y la persona impía es aquella que no toma en cuenta a Dios para nada. Vamos, y cuando nos alejamos de Dios, de los planes de Dios, de nuestro camino, tarde o temprano nos vamos a encontrar confundidos y sin dirección cuando dejamos de tomar en cuenta a Dios en nuestros caminos. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que se estaba dirigiendo por sus deseos, se estaba dirigiendo por lo que a ellos les satisfacía, porque ellos pensaban que era correcto. Hicieron a Jehová a un lado, y por eso Jehová les dice: deje el impío, aquella persona que no me toma en cuenta, deje el impío su camino. Pero no solamente una actitud impía muchas veces en nosotros hace que nos sintamos confundidos en nuestra vida cristiana. Hace muchas veces que nosotros no sabemos ni qué hacer. Y es el producto muchas veces de no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida privada. No hay una relación con el Señor. No hay una lectura bíblica. No hay una fidelidad a los mandamientos de Dios. Pero no solamente una actitud impía, vea también una actitud inicua. Y eso es más peligroso. Porque la iniquidad muchas veces es producto cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne y los pensamientos pecaminosos invaden nuestra mente. Eso nos dice, hermanos, que los pensamientos estaban basados en sus propios deseos pecaminosos. Y pensamientos pecaminosos son el resultado de dejar de tomar en cuenta a Dios. Pensamientos pecaminosos son el resultado de dejar de tomar en cuenta al Señor en nuestras vidas. Y hermanos, y como vemos la sociedad del día de hoy, tantas ideologías, la inmoralidad en tantos niveles, el pecado ya es tan normal que para muchos, hasta para cristianos, se nos hace vivir en medio de todo esto. Ya no hay sensibilidad y ya se nos hace tan normal y tan tolerable muchos de los pecados que se ven en las películas. Y muchos de los pecados que podemos encontrar en los comerciales y todo eso, ya no hay una sensibilidad por querer agradar a Dios y por temor a Dios. El versículo dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿En qué aquello que pensamos? La Biblia nos habla en qué debemos pensar. Y no está en su pantalla, pero Filipenses nos da, ¿verdad? Ya hacemos el versículo, que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, nos dice la palabra de Dios. Pero no solo, hermanos, tenían una actitud incorrecta, vemos también, segundo, un enfoque incorrecto. El camino de ellos no solamente se basaba en una actitud incorrecta, pero también un enfoque incorrecto. Sigamos leyendo el versículo 7. Vean: el cual tendrá misericordia, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Note cómo aquí comienza Jehová a explicarles al pueblo de Israel el perdón y la misericordia que tiene para ellos. Y luego le dice el porqué, versículo 8. Porque mis pensamientos no son ¿qué? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Mas no solamente estaban teniendo una actitud incorrecta, vemos también que su enfoque, su objetivo del por qué hacían lo que hacían estaba incorrecto. Y Jehová comienza a explicarles de su perdón y su misericordia, va más allá de la lógica que ellos tenían. Y comienza a exhortarles. Y comienza a decirles Jehová: mira, mi manera de pensar no es tu manera de pensar. La forma en que yo trabajo no va a ser la forma en que tú trabajas. Oh, hermanos, ¿y cuántas veces creemos que nosotros tenemos un plan, algo que queremos hacer, y llega el Señor? ¿Cuántas veces la pasó? Llega el Señor y ¡puf!, arruina tus planes. Y el Señor dice: tu plan, mira, tu plan es tan chico y corto que te lo voy a deshacer para demostrarte cuán grande es mi plan. Que ya tengo un plan más grande y perfecto. Y vea lo que dice el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son ¿qué? Mis caminos. Más altos que vuestros caminos.
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el Señor nos dice, quizás no lo entiendas, quizás no es lo que planeabas, quizás no está donde ibas, pero mis planes son más grandes que los tuyos. Y ahora el Señor comienza a darles enfoque. Vean el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Está haciendo una comparación del agua que cae del cielo, de la lluvia, de la nieve, que ya no va a volver. Ya no va a volver al cielo, pero va a producir fruto. Noten el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Versículo 10 y 11 nos dice cuál era el enfoque que ellos debían de tener. Y cómo Jehová los hace ver. Hermanos, y nuestro enfoque mayor para vivir la vida cristiana es la palabra de Dios. Dijo Jehová, así será mi palabra. No volverá a mi vacía. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. La palabra de Dios es por la que nos regimos el tomar decisiones. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, saciará aquello que necesitamos. Y satisface nuestra alma. Y lo que muchas veces sucede es que muchos no tienen un compromiso con la palabra de Dios. No hay un compromiso en obedecerla. No hay un compromiso en cumplir los mandamientos del Señor. No recuerdo quién dijo esta frase, pero vean en su pantalla. Este libro te alejará del pecado, hablando de la Biblia, o el pecado te alejará de este libro. Y cuando no hay un compromiso con obedecer la palabra de Dios, perdemos el enfoque en por qué hacemos lo que hacemos. Jehová les estaba recordando a los israelitas, mi palabra no va a volver vacía. Note lo que dice Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces, hermanos, cuando caemos en pecado, no es simplemente porque planeamos estar así, sino porque no hay un compromiso con las Escrituras, no hay palabra de Dios en nuestra mente. Y cuando no hay un compromiso con obedecer su palabra, nos vamos a encontrar un día fuera de la voluntad de Dios. Nos vamos a encontrar un día fuera de aquel plan que el Señor tenía para nosotros. Los israelitas estaban perdiendo el enfoque en lo que gastaban. ¿Por qué gastáis? En lo que no es pan. Y vuestro trabajo en lo que no va a saciarse. Y Jehová les hace entender que su palabra será prosperada sobre aquellos que le envió. Vean sigamos leyendo el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Pero entonces ya vimos que ellos tenían una búsqueda a la satisfacción. Vimos también un camino que ellos tenían a la satisfacción. Pero veamos tercero, y con esto termino. Una provisión gratuita de satisfacción. Una provisión gratuita de satisfacción. Ve el versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, nunca será raída. La pregunta que estamos viendo, ¿por qué estaban gastando en esto? Nos refleja que Jehová les prometió proveerles aquello que estaban buscando. Jehová prometió proveerles. Ya les había hecho la invitación, venid gratuitamente. Y una vez después de tener el enfoque correcto, Jehová les prometió proveerles. ¿Pero qué les prometió? Vean primero, una felicidad que es real. Una felicidad que es real.
Y tal parece ser que quizás el mundo el día de hoy busca la felicidad. Hasta hay una película, ¿verdad? En busca de la felicidad. Y hay muchas cosas de las cuales nosotros como cristianos debemos entender que el Señor no nos salvó para que seamos felices. Nos salvó para obedecerles, para cumplir su palabra. Versículo 12 nos describe que Jehová les dará una felicidad que iban a poder experimentar enteramente, que iban a poder ver el panorama. Si leemos otra vez, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Explicando que el panorama va a ser bendecido. Pero no solamente una felicidad que es real, junto con la felicidad el Señor prometió paz. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Vea Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la pregunta que debemos de hacernos, ¿dónde está nuestra paz? ¿Dónde está nuestra paz? ¿En dónde encontramos paz? Pastor Montaño decía una vez, vean su pantalla, la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. La paz que el Señor ofrece al cristiano no es la paz que este mundo ofrece, que lo ofrece basado en la seguridad material. Su paz se encuentra en que le pertenecemos a Él, en que ya le pertenecemos al Señor. Pero también vemos en el versículo 12 que hablando de la paz y la alegría, nos dice que será a Jehová por señal y nunca será raída, o sea, nunca será quitada. Note el versículo 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá, hablando de la prosperidad, y será a Jehová por señal. Jehová se va a demostrar por medio de esto, por señal eterna. Nunca será raída, nunca será quitada, nunca será removida. La felicidad y la paz que el Señor da. La felicidad y la paz que Dios ofrece no está basada, hermanos, en cómo nos sentimos, sino en obediencia a su palabra. Y Él dará la paz y la felicidad que Él solamente puede llenar. Los israelitas estaban buscando, estaban gastando en aquello que les traería felicidad quizá, que les satisface su carne. Pero estaban buscando y estaban gastando en el lugar equivocado. Pero vean también segundo, y con esto termino, una felicidad que se recibe. Quisiera terminar diciendo que Dios ofrece, y les estaba ofreciendo a los israelitas, venid y comed, venid y comprad. Hermanos, y cuando Dios ofrece, nuestra responsabilidad, así como Israel, es que ellos, tanto como nosotros, tenemos la responsabilidad de recibir o rechazar aquello en lo cual Dios nos está ofreciendo. Porque la invitación para este mundo, gratuitamente, por el Evangelio, el Señor sigue diciendo, venid. Entonces la pregunta en sí se responde en ¿por qué saciáis entonces? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Entonces vimos que ellos, ¿por qué? Porque ellos estaban buscando una satisfacción. Ellos estaban en camino, un camino incorrecto hacia la satisfacción. Pero vemos también que el Señor les proveyó aquello que les había prometido. Les prometió esa felicidad y ese lleno de paz que Él había prometido. Y muchas veces como nosotros como cristianos debemos de entender que muchas veces aquello quizás se vea lógico, donde nosotros vamos a gastar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, pero debemos hacernos la pregunta, ¿es esta dirección que debo de tomar? ¿Es esto en lo cual a Dios le agrada? Y el Señor por eso nos dejó una guía de fe práctica que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por este día. Gracias, Padre, por permitirnos en
esta tarde, Señor, el poder exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas el tiempo de invitación. Te pedimos que bendigas el tiempo de invitación, Señor.